Sí. Me hago a un lado. Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a una noche más, nuestra tercera semana del tiempo de Cuaresma en que tenemos nuestras reflexiones cuaresmales. Y esta noche tenemos otra invitada especial, el tema, como lo pueden ver, la virtud de la esperanza. Y desde Hayward nos acompaña nuestra hermana, Oakland, perdón, ya estoy confundiéndola. Desde Oakland nos acompaña nuestra hermana Mónica Reynoso. Que tengan una bonita noche de reflexión y bienvenidos a todos. Buenas noches, comunidad de San Francis. Es para mí un honor estar con ustedes y compartir un tema tan bello como es la esperanza en medio de estos tiempos difíciles. Vamos a compartir este tema y vamos a reflexionar también sobre esa medicina, esa presencia que el Señor ha hecho de Él mismo dentro de tanta calamidad. Entonces, por lo tanto, vamos a empezar nuestro tema y quiero recordarles, yo creo que ya saben, pero estamos en el año de Señor San José. El Papa Francisco ha declarado que es el año dedicado a Señor San José. Por lo tanto, encontré una oración en uno de sus libros, Fratelli Tutti. Este es este me parece que es, es del Señor San José. Entonces, hacemos juntos este acto de confianza a San José. Protege, santo custodio, a nuestro país. Ilumina a los responsables del bien común para que sepan como tú cuidar a las personas que les han sido confiadas. Concede la inteligencia de la ciencia a aquellos que buscan medios adecuados para la salud y el bienestar físico de los hermanos. Sostiene a los que atienden a los necesitados, voluntarios, enfermos, médicos que están en primera línea, curando a los enfermos incluso a costa de su propia incolumnidad. Bendice, José, a la Iglesia, empezando por sus ministros. Hazla signo e instrumento de tu luz y de tu bondad. Acompaña a San José a las familias con el silencio orante. Construye la armonía entre los padres e hijos, especialmente a los más pequeños. Defiende a los ancianos en la soledad. Haz que ninguno sea dejado a la desesperación del abandono y del desánimo. Consuela a los frágiles, anima a los que flaquean, intercede por los pobres. Con la Virgen María, suplica al Señor que libere al mundo de toda forma de pandemia. Amén. Sí, del Papa Francisco, del libro que él dedicó a Señor San José. Entonces tenemos también
vamos a definir, a mí me gusta analizar lo que es el título siempre de mi tema, ¿qué significa la virtud? Estamos hablando de la virtud de la esperanza. Virtud entonces es la disposición y habilidad habitual firme para hacer siempre el bien. Las virtudes morales se adquieren con el esfuerzo humano, ayudado por la gracia de Dios. Y esta es una definición que tenemos en nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Nos define lo que es la virtud. Entonces, es siempre la disposición de hacer el bien. Y para eso estamos preparándonos como cristianos y católicos. Luego vamos a ver qué significa la esperanza. Pues la esperanza es la virtud la cual va unida a la fe y a la caridad para orientar a un estado de seguridad y complacencia, aún en medio de las expresiones múltiples del sufrimiento, enfermedad, pobreza, persecución, pandemia y muerte. Las virtudes teologales, que son tomadas, las tenemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, son regalo de Dios, las cuales nos dan la potencia para cultivar frutos espirituales, ¿sí? Entonces estamos en una época muy conflictiva, pero estamos con el agua viva, que es el agua viva de la palabra, la gracia de Dios, quien nos guía y nos sostiene. El Papa Francisco en su libro Fratelli Tutti, Todos Hermanos, nos ha dejado él como buen profeta del Señor, ve los signos de los tiempos. Y en ese libro hace un análisis de esta realidad que vivimos. No es la única pandemia el COVID-19. Vamos a ver cómo él nos menciona otras, también que son muy nocivas y destructivas. Por ejemplo, en este párrafo 7 de Fratelli Tutti, la pandemia del COVID-19 dejó al descubierto nuestras falsas seguridades, más allá de las diversas respuestas que dieron distintos países. Se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver problemas que nos afectan a todos. Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas existentes, está negando la realidad. El Papa no se quedó contemplando solamente la tecnología que da grandes aportes, la vacuna que nos está ayudando mucho, la ciencia, pero él dice, no es suficiente con fijarnos en la ciencia, hay algo más profundo a lo que él nos va a indicar. Y en este otro párrafo, 8, dice, anhelo que esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre nosotros un deseo mundial de humanidad entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestras vidas una hermosa aventura. No solamente la ciencia puede aportar una solución, es ante todo la fraternidad, el que tendamos la mano uno a otro. Ustedes observan, por ejemplo, en el buen samaritano, el buen samaritano recoge al que está tirado, lo lleva al mesón y el señor del hotel lo atiende. Por ejemplo, lo curaron con algunos aceites, otras personas fabricaron los aceites. Entonces, en conjunto es que podemos solucionar las crisis que nos rodean, los sufrimientos, las catástrofes, las enfermedades, la misma muerte, en conjunto y en unidad. Él nos propone la solución de la fraternidad, que es muy importante y es más potente que las mismas ciencias, la vacuna y todo esto que nos rodea, que sí son potentes e importantes, pero la hermandad es superior. El Papa sigue haciendo hincapié algo muy importante en su párrafo 8 de Fratelli Tutti. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad
que sostenga, que nos sostenga, que nos ayude y que nos ayudemos unos a otros a mirar adelante. Qué importante es soñar juntos, ¿sí? Entonces la primera sociedad es la familia. Por eso presento ahí una familia, porque la familia es la pequeña célula que luego va a componer todas las demás células de la sociedad, incluyendo la más importante, que es la iglesia, ¿sí? La siguiente comunidad más grande sería nuestra comunidad eclesial, pero inicia con la familia. Debemos sostenernos, caminar unidos en este momento de conflicto. En el párrafo 8 continúa diciendo: los sueños se construyen juntos. Soñemos como única hermandad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de la misma tierra que nos cobija a cada uno, con la fuerza de su fe, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Individuales cada uno porque somos únicos y irrepetibles. La psicología dice que Dios creó el universo material, pero también creó el universo humano. Cada persona es un pequeño universo. Cada ser humano tiene inteligencia, tiene su conciencia, tiene su creatividad, tiene sentimientos. Entonces, un ser humano, cada persona constituye un pequeño universo. Por lo tanto, somos individuales, somos únicos, irrepetibles, diferentes, pero tenemos que vivir como hermanos, respetando las diferencias, ¿sí? Porque es un arte. Aún con los que parece que somos iguales, mi misma raza, mi misma fe, pero tenemos diferencias muy grandes, lo podemos notar, ¿verdad? Que no somos iguales. Entonces sí, tenemos que luchar mucho contra este enemigo que a veces nos bombardea mucho. Entonces la perpetua luz de la esperanza, la misma Sagrada Escritura, la Biblia, la ha proclamado. La esperanza define la existencia del hombre como ser que está abierto a su propio futuro, en el que puede realizarse plenamente, alcanzando su identidad. El tema de la esperanza atraviesa todos los estratos de la Biblia, que se encuentra especialmente vinculada con la promesa de Dios que ofrece a los hombres una culminación gloriosa, la plena creación, ¿sí? Todos tenemos una identidad. ¿Cuál es nuestra primera identidad? No que soy mexicana, no que soy católica, que soy hija de Dios, imagen de Dios, somos imagen de Dios. Entonces, vamos en pos de la plena creación, ¿sí? Entonces, muy importante, esto lo encontré de un teólogo que me encanta, tengo varios libros y este es un diccionario de él, Javier Picasa. Entonces, él define la esperanza de una manera muy profunda. Entonces, vamos a ver qué nos dice entonces la Sagrada Escritura, la Biblia, sobre la esperanza. ¿Cómo se estableció la esperanza después de la caída? La caída de Adán y Eva, ¿sí?, hubiera sido catastrófica sin la misericordia de Dios, con la cual no solo nos liberó a sus hijos, además les otorgó la gran promesa o esperanza: vendrá de la mujer el que te aplaste la cabeza. ¿Quién es él y quién es la mujer? Génesis 3, 15, 16 se le llama el protoevangelio. Él, ¿quién es él? Vendrá él que te aplaste la cabeza de la mujer. Está dándole una maldición a la serpiente que representa al demonio, pero a sus hijos pudo haber dicho Dios: mira, no mereces mi imagen, me fallaste, me desobedeciste. Pero en su gran misericordia no le quitó la imagen a Adán y a Eva, pero la imagen del ser humano quedó enferma, limitada, fragmentada, ¿sí? Quedó sucia, quedó manchada, necesitada de redención. Por esta razón viene él que aplastará la cabeza del enemigo. ¿Quién es él? Cristo. ¿Y la mujer? Obvio, es la Virgen María. Entonces aquí tenemos, también hay otras, por ejemplo, otras profecías de esperanza. Por ejemplo, tenemos las promesas de salvación que nos dan la esperanza. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento
Los signos de esperanza se ilustraron en el arca de la alianza, el templo, la tierra prometida y por supuesto la palabra de Dios, la que, sí, reclamaba el derecho y la justicia para su pueblo. Por lo tanto, como requisito para alcanzar la promesa divina. Ustedes, en Ezequiel, ustedes habitarán la tierra que he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Si ustedes observan en esta profecía no dice, soy su Dios, son mi pueblo. Está en futuro perfecto. Está como una promesa que exige una condición. Seré su Dios, serán mi pueblo. ¿Sí? Obedecen mi alianza. Sí, respetan el derecho y la justicia de cada ser humano. Era el requisito de la alianza. ¿Sí? Entonces, seré hija de Dios si obedezco sus mandamientos, será mi Dios, ¿sí? Entonces, la gran promesa es como aquel papá bueno que el niño le llora mucho por un juguete o una hamburguesa y el papá le dice, mira, si me obedeces, te lo voy a comprar, ¿sí? Entonces, está la promesa y está la condición. Si te portas bien, te lo compro. Algo así. Dios es un Dios de amor, un Dios de infinita misericordia, pero también es un Dios de alianza. Un Dios que da mucho, pero exige mucho. Por lo tanto, estamos viendo esas promesas de esperanza. Y una muy maravillosa que tenemos es en Isaías, oráculos de esperanza. El Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz a un hijo. Lo llamará Emmanuel. Es decir, Emmanuel, Dios con nosotros, anuncia la plenitud de la nueva humanidad. Cristo viene, ¿sí?, a enseñarnos el camino de cómo formar un ser humano en perfección. Porque dijimos la imagen quedó manchada, enferma, deteriorada, con, ¿sí?, mucha necesidad de ser redimida. Y Cristo, tomando la naturaleza humana, no sentado en su trono divino, sino revestido de nuestra limitación y pequeñez, nos enseña ese camino. Hay un texto bíblico que me enamora y es Romanos 8:3. Dice, Cristo fue semejante en todo al hombre, en todo menos en el pecado, para de esa manera condenar el pecado en la propia naturaleza humana. ¿Sí? No condenó el pecado sentado en su trono. Dice la carta de Santiago, Dios no siente la tentación, aún menos va a inducir a nadie para que la sienta o haga el mal. Pero se reviste de nuestra naturaleza inclinada a la tentación, al mal, y Cristo ahí nos enseña a dominar, a vivir una vida recta, una vida perfecta, ¿sí? Por lo tanto, Emmanuel viene a enseñarnos esa nueva humanidad. Luego, llega el momento en que es engendrada la palabra, el Logos, la palabra eterna, el Magnificat de la Virgen embarazada y en medio de un conflicto, porque la mujer que aparecía embarazada en este tiempo, ¿se acuerdan? Tenía una ley de muerte. ¿Cuál era? Morir apedreada. Por lo tanto, la Virgen no está pensando su situación, ella está llena del Señor y está proclamando algo maravilloso. San Juan Pablo II, en su encíclica Eucaristía, en su relación con la Iglesia, nos dejó este párrafo que me encanta. María canta el cielo nuevo y la tierra nueva que se anticipan en la Eucaristía y deja entrever su diseño programático. El Magnificat expresa la espiritualidad de María. Nada nos ayuda a vivir mejor el misterio eucarístico que encierra esta espiritualidad. La Eucaristía nos ha dado para que nuestra vida sea como la de María, toda ella un Magnificat. La Virgen estaba en un momento muy conflictivo, sin embargo vivía un programa de alegría pleno. Entonces nos está enseñando que en medio de este momento tan catastrófico, tan conflictivo, que muchas veces nos lamentamos mucho, hay también victoria, lo vamos a ver. Entonces San Juan Pablo II escribe esta encíclica que está bellísima y muy profunda sobre la Eucaristía, se la recomiendo que la lean. Me encanta San Juan Pablo II, sus encíclicas, y esta es una de las más profundas que escribió. Entonces tenemos también otro hecho importante de la Virgen María,
y esto pasó en México, la aparición de la Virgen de Guadalupe. Sus apariciones ocurrieron en tiempo de pandemia. Por ejemplo, la viruela, dice la historia, de 1529, y el sarampión vino como 1531, además el racismo. Acuérdense que el español mandaron una carta al Papa: ¿podremos bautizarlos? No sabemos si son humanos. Eran tan oscuros de color y no eran blancos de ojos azules como los españoles, entonces estaban en duda si eran humanos. Entonces estaba también en la pandemia del racismo. Dicen que murieron millones de personas también en ese momento. En esta época murieron millones de indígenas por estas pandemias, ¿sí? El mensaje de esperanza de la Virgen, ¿se acuerdan que le dijo a Juan Diego? ¿Por qué te preocupas? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Sí? Es la misma voz dulce de la Virgen María que nos recuerda su maternal protección en este momento, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, encontré algunas más o menos ilustraciones de cómo aquella pobre gente en México no tenían la viruela ni el sarampión, lo trajeron los españoles, y como en ese tiempo no había vacunas, no había nada, murieron millones de personas. Dice que vomitaban sangre, fue una cosa fatal para ellos, horrible. Fueron momentos también muy amargos para toda esta comunidad. Entonces siempre en todas las ocasiones de la historia podemos ver grandes sufrimientos. Por ejemplo aquí, Jesús establece la esperanza, es quien nos trae la esperanza plena. Con la llegada del reino de Dios, y para los creyentes es fundamental e inseparable de la historia de Jesús, quien es el maestro absoluto y definitivo del ser humano. Con su vida, muerte y resurrección, ¿sí?, ofrece e impulsa y anticipa un camino de salvación universal. Cristo, al llegar a la humanidad, vino con un proyecto, vino con un plan. Todo el centro y el pulso de los evangelios o del evangelio es mostrarnos que Cristo nació, vivió, murió y resucitó por un proyecto, por el proyecto del reino de Dios. Sabía lo que era su proyecto, por eso nada lo detuvo. Estaba el mundo contra él, su familia que si estaba loco, lo demás gente que si estaba endemoniado, que si era un comelón, en fin, tenía el mundo en contra. Cada paso que daba, cada palabra que expresaba, el mundo estaba contra él. Y vemos cómo culmina en una cruz injusta, desgarradora, espeluznante. Pero él tenía un proyecto, este es el reino, conquistar con el reino de Dios la salvación universal. Y es la gran respuesta que tenemos nosotros que encontrar para seguir caminando victoriosos bajo todo sufrimiento que se presente. Entonces vamos a continuar viendo sobre este reino y sobre estas pandemias, cómo tenemos que enfrentarlas. Tenemos aquí el reino de Dios ofrece esperanza terrena y eterna. El reino de Dios es el gran proyecto de Dios. Vamos a definir lo que es el reino de Dios, el cual ofrece a todos sus hijos los mismos derechos: amor, paz, justicia, respeto y libertad. El legado divino que todos debemos conquistar. No es un monopolio, un privilegio para unos cuantos, ¿sí? Es para toda la humanidad, para todas las razas. Por lo tanto, la fe es la sustancia de la esperanza. Asimismo, la flama que vislumbra un futuro glorioso. Amor o caridad son equivalentes. Por lo tanto, la caridad o el amor nos dan el privilegio de reflejar la imagen de Dios. La esperanza indica que el reino de Dios se hará realidad en nuestras vidas, en la tierra y un día en la eternidad. Esa es la gran esperanza, la más sublime. Entonces, pero sí, la fe tiene que sostener la sustancia de esta esperanza. Tenemos también algo bien importante en el momento de la crucifixión. Cuando Cristo pasa por la cruz es fuente de esperanza eterna. Veamos una realidad que pasa en ese momento. Ante la mirada de los perseguidores de Cristo estaba la derrota y el fracaso total de su obra. Los que lo llevaron a esta muerte querían acabar con él y con su obra. Pero ante la mirada divina del Padre estaba la redención cumplida, ¿sí? Es decir, el triunfo y victoria plena contra el infierno, el pecado
y la muerte eterna. Fue algo que los humanamente no pudieron vislumbrar, ¿sí? Por eso dice la carta primera de Corintios, lo que en Dios puede parecer tontería es más sabio que toda la sabiduría humana. Lo que Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda la fuerza humana. Por lo tanto, aquí vemos dos miradas diferentes. La del Padre Celestial, ahí bajo esa tortura y ese sacrificio se alcanzó la victoria plena para toda la humanidad. Y ahí está nuestra esperanza, ¿sí? Tenemos que pedir mucho al Señor que nos conceda el regalo de ver a través de la fe los acontecimientos, sobre todo el sufrimiento. El sufrimiento no es una desgracia, no es un castigo como se pensó en el Antiguo Testamento. El sufrimiento sigue siendo la materia prima de redención, con la que Dios ilumina, santifica, perdona, purifica y sigue elevando al ser humano a su corazón. ¿Verdad que en estos momentos todos aclamamos, ay Dios mío, ayúdanos? Hasta los que no van a misa, ay Dios mío, ayúdanos porque estamos en un momento conflictivo. Entonces el sufrimiento nos hace aclamar a Dios y buscar que solamente en Él está la solución. Entonces muy importante, Cristo es la solución. Tenemos, por ejemplo, predicamos a un Cristo crucificado, dijo San Pablo, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Dice, más para los llamados, lo mismo que para judíos que griegos, Cristo es fuerza de Dios, porque la locura divina es más sabia que las personas y la debilidad divina es más fuerte que la fuerza humana o las personas. Primera de Corintios tenemos ahí esta declaración. En ese corazón palpitante de Cristo que está en el centro de nuestro corazón de cada uno, sigue latiendo esa fuerza, ¿verdad?, que nos impulsa y nos recuerda esa gran esperanza de salvación terrena y eterna. Algo también importante con los caminantes de Emaús, vemos por ejemplo, Jesús es maestro de esperanza. Los caminantes de Emaús habían perdido la esperanza, iban todos desanimados, iban con una desolación totalmente tremenda ante la crucifixión de Cristo. Jesús los reprendió y les explicó las Escrituras, las cuales indicaban que debía pasar así. Asimismo, el fuego divino de la palabra y el pan de la Eucaristía encendieron sus corazones, ¿sí?, de esa esperanza que los motivó e impulsó a regresar a Jerusalén para dar la noticia a los discípulos. Si ustedes se fijan en el capítulo 24 de Lucas, Cleofas y su compañero. ¿Cuál es el nombre del compañero? No tiene. Solo va Cleofas con su compañero. El compañero somos cada uno de nosotros cuando caemos en desolación y perdemos la fe. ¿Hemos sido compañeros de Cleofas en algún momento? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Llegan momentos fuertes en que se nos cae el ánimo totalmente. A todos nos ha pasado. Entonces yo digo seguido, me recuerdo, estoy ya compañera de Cleofas, ya voy con la desolación muy grande y la esperanza sigue brillando muy alto. Entonces bien importante, por alguna razón Cleofas lleva a su compañero sin nombre, porque nos iba a representar a cada uno de los que a veces perdemos el ánimo, la esperanza y la fe, ¿sí? Entonces es muy importante que sigamos en esa lucha porque tenemos ya la victoria ganada en Cristo. El fundamento de toda esperanza está en el carácter escatológico, ¿sí?, del acontecimiento salvador de Cristo Jesús. La esperanza nos recuerda la manifestación plena de la gloria del hombre nuevo que el creyente debe alcanzar en Jesucristo. Ese es nuestro gran reto. Cristo vino, tomó un tiempo y un espacio de la historia humana para dejarnos el modelo perfecto, la estatura perfecta a la que debe crecer todo ser humano. Él llegó a un crecimiento 100% perfecto en la santidad, en la moral, en lo relacional, en todas las áreas que un ser humano debe desarrollarse. Él llegó al 100%. Algunos nos quedamos en algunas áreas muy limitadas, ¿sí? Lo relacional, a veces mucha gente no quiere, con fulano no voy, aquel no va a ir ahí no voy, entonces nos limita mucho muchas situaciones. Entonces él llega a un nivel perfecto en todas las áreas, por esa razón se constituye el modelo perfecto, la escultura perfecta humana,
a la que nosotros tenemos que ver como modelo, como maestro, ¿sí? Lo tenemos ahí en estos textos bíblicos. Romanos es uno. Entonces, para nosotros, la resurrección elevó la antorcha de esperanza perpetuamente, indicando la trascendencia final para el ser humano. Es decir, la enfermedad, el sufrimiento, la presión económica, la misma muerte, no tienen un punto final en la vida del ser humano. ¿Cuál es el punto final? Cristo tomó un tiempo y un espacio, fue una figura humana para decirnos una gran revelación. Nos dejó la gran revelación. Después de la muerte hay vida, ¿sí? Entonces, nos lo mostró con un cuerpo humano. Regresó al cielo con un cuerpo humano para decirnos, este es el ejemplo de lo que te espera si eres fiel. La vida no termina con la muerte. El final es llegar a esa trascendencia. Por lo tanto, nos hemos lamentado que llevamos aquí en este país como 500,000 de personas que han muerto. Muchísimos se han enfermado, pero sabemos, ya nos precedieron. Lo más catastrófico no es que murieron. Lo más catastrófico sería que se hubieran condenado. Esperemos que no, porque la mayoría de la gente son gente de fe que saben suplicar y buscar el auxilio divino, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos esa gran antorcha y esa gran noticia, la resurrección de Cristo. Por lo tanto, Cristo es la respuesta y la solución a toda inquietud, sufrimiento y pandemia que enfrenta el ser humano. Ha habido muchos sufrimientos, guerras, pandemias a través de todas las épocas. No es el primer momento, ¿sí? Entonces, ahí vemos que siempre Él es la solución. Cristo, imagen visible de la gloria externa de Dios. Dios quiso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza que este misterio encierra para los gentiles. No es otra cosa que Cristo entre nosotros, la esperanza de la gloria, la cual anunciamos amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Esta es una lectura que tenemos en Efesios 1, 27 y 28. Entonces tenemos la gran esperanza de una gloria futura, de una gloria eterna, que inicia en la tierra y continuará en el cielo. En la tierra vemos solamente la gloria externa, las grandes maravillas, huellas que describen que hay un creador absoluto, divino, ¿sí? Y santo, inteligente en supremacía. Por ejemplo, el sol, ¿quién puede hacer un sol? Las estrellas, lo macro, lo infinitamente grande, lo micro, lo pequeñito, las flores, las frutas de los pájaros, la inteligencia del perro, en fin, tanta maravilla que nos rodea. Ahí está impregnada, diseñada también, mostrándonos la inteligencia de un creador supremo. Esta es la gloria externa. La gloria interna nos espera cuando atravesemos la puerta que tanto nos horroriza, la muerte, donde veremos a Dios en la total gloria infinita como Él es. ¿Por qué sabemos esto? Porque en el Éxodo, creo que es el capítulo 24, Moisés está en oración fervorosa y le dice con todo su amor, con toda su dedicación al Señor: yo sé que soy tu amigo, muéstrame tu rostro. ¿Se acuerdan qué le contestó el Señor? Pasaré cerca de ti, verás mi espalda, pero no puedes ver mi rostro y seguir viviendo. Por lo tanto, por esa razón vemos que el rostro infinito de Dios, en la totalidad de su espíritu, lo veremos en el cielo. Pero en el Deuteronomio, al último capítulo, dice: murió el siervo de Dios, refiriéndose a Moisés, quien veía a Dios cara a cara. En la Biblia no hay contradicción. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué fue lo que vio Moisés? El Señor le dijo, el mismo Dios le dijo: no puedes ver mi rostro y seguir viviendo. Le está hablando de la gloria interna, como Él es en toda la majestad de Dios en el cielo, donde lo veremos como Él es en su totalidad. Aquí vemos reflejos. Por ejemplo, el libro del Eclesiástico dice que los ojos de Dios son como 1000 soles. ¿Ustedes pueden ver directamente el sol? ¿Y es nada más uno? No, ¿verdad? Son como 1000 soles, y otro dice como millones de soles, entonces es imposible. Por lo tanto, ¿qué vio Moisés?
el Papa Emérito Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, dice, ¿qué vio Moisés? Pues vio lo que dice Colosenses 1:15, la imagen visible de Cristo, ¿sí? Que es la imagen visible de Dios, que es invisible. Se le dio un preview, como cuando vamos a verlo a los cortos de una película que viene en el futuro. Pudo ver el rostro glorioso de Cristo, ¿sí? Quien venía en el futuro para salvarnos, pero vio el rostro glorioso de Cristo, o sea, la gloria externa. Y la gloria interna, la que se le dijo a Moisés que no podía ver, es la interna, la que nos está reservada para la eternidad. ¿Con cuánta esperanza tenemos que vivir? Nos esperan aún grandes maravillas que ver del Señor. Entonces, por esa razón, esta es un gran motivo de esperanza. Y aquí les muestro yo a ustedes, por ejemplo, saben ustedes que nuestra iglesia está en 3 ámbitos, en 3 niveles. La iglesia triunfante, los que ya fueron al cielo, los que ya nos precedieron, nuestros abuelitos, papás, los que ya murieron y están allá, ya gozan del culmen del amor trinitario. Ya esperanza ya no es, porque ya la tiene, esperanza es cuando esperamos. La iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia militante, la purgante es la que está abajo. La iglesia militante es portadora del amor, la esperanza y caridad, y debe rogar por la purgante. Entonces, la esperanza de la iglesia purgante es su purificación, es la esperanza de los que están en el purgatorio. Acá, me equivoqué, es iglesia militante o peregrina, y en vez de no peregrina puse purgante, es la peregrina. Bueno, también tenemos que purgar aquí nuestros pecados. Entonces, aquí tenemos en nosotros, vamos portando el amor, la esperanza y la caridad, en esta lucha de alcanzar la eterna. Pero los que están en el purgatorio tienen la esperanza de llegar al cielo, y la gran esperanza que tienen su purificación para llegar a esa gloria interna, ¿sí? Entonces tenemos, también el Papa Francisco nos ha dicho algo muy importante, in Fratelli Tutti, también me encantó esta parte, que dice, yo puse el título, ¿qué enciende la antorcha de esperanza? A partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor, a la que todos podemos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es sentimiento estéril, sino la mejor manera de construir caminos eficaces de desarrollo para todos. Si la vacuna tiene una gran potencia para protegernos, entonces la fraternidad y el amor es la solución primordial que el Papa nos presenta, y tiene mucho sentido, ¿verdad? Se han abierto muchas fuentes de caridad ahorita que ha caído esta pandemia. Se han hecho muchas caridades, gente rica, celebrities, han dado mucha ayuda. Entonces, ahí se abre también esa fuente de caridad que nos recuerda que también alivia el sufrimiento, la pobreza. Una palabra de aliento también es un apoyo que puede sanar mucho a un corazón herido. Otra parte muy importante también que encontré, esto que él dice en Fratelli Tutti, él habla de la arquitectura y la artesanía de la paz. Donde hay paz hay una gran riqueza. Los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o despachos, ¿sí? Sino que es una artesanía que tiene que ir con el esfuerzo. Luego, cada uno juega un papel fundamental: el negro, el blanco, el chino, el hispano, el pobre, el rico, el esquelético, el fornido, todos. Entonces, en un único proyecto creador, para escribir una página llena de la historia, una página llena de esperanza, llena de paz, llena de reconciliación. Hay una arquitectura de la paz donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia, pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra a todos. Las grandes instituciones, algunos proclaman la paz, no la viven.
pero muchas instituciones proclaman esa paz, pero de hecho es un compromiso social, no solamente de los presidentes, de los líderes, de cada ser humano, ser constructor de la paz y del amor, que es la medicina más potente para, ¿sí?, ayudarnos en momentos difíciles y conflictivos. Sí, ya lo vimos. ¿Cuál fue la última promesa que Cristo hizo? ¿Se acuerdan? Mateo 28, capítulo 18, versículo 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Dentro de estos momentos tan difíciles, tan conflictivos, no vamos solos. La promesa de Cristo, dijo Juan Pablo II, se hace presente en cada Eucaristía. En cada celebración eucarística el Señor sigue entregando su cuerpo, alma y divinidad como remedio para la humanidad, ¿sí? Entonces fue las últimas palabras que Él habló en la tierra. Dejó 4 mandatos y esta gran promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fue lo último que habló en la tierra ya resucitado, y ahí vino la ascensión. Entonces Él está con nosotros y esa es el gran regalo. Entonces la plenitud de la esperanza el Señor la estableció. Dijimos, Jesucristo estableció la plenitud de la promesa que se le dio a Adán y a Eva. ¿Se acuerdan que la promesa empieza con Adán y Eva? Se maldice la serpiente, pero a Adán y Eva se les deja una gran promesa. Entonces Jesús es el Salvador absoluto y definitivo, quien brinda la esperanza terrena y eterna, ¿sí? En Él está la esperanza plena, que se profetizó en Adán y Eva. En ese texto de Génesis 3:15 se le llama el protoevangelio. Proto significa primero, el primer evangelio, la primera buena noticia de que el ser humano no va a quedar caído en su dolor, quedó aislado del paraíso, quedó privado de la gracia de Dios plena, no la tenía ya. Pero aquí se vuelve a regresar este gran regalo. En Cristo se nos regresa el bautismo. Entonces la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en la promesa de Cristo y apoyándonos en nuestras fuerzas, y no apoyándonos en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos la firme confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Y este es el libro de los Hebreos, quien nos habla y se enfoca mucho en el sacerdocio de Jesús, de Cristo, ¿sí? Y lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Este párrafo es el 18-17. Ahí nos habla de esa gran esperanza. Aquí tenemos, frente a toda pandemia, Cristo nos recuerda que el punto final no es el sufrimiento ni la muerte, sino la victoria eterna. Las herramientas para conquistarla son la fe unida al amor, la esperanza y la caridad, las cuales construyen la nueva civilización que hace acontecer la vida estable y armónica. ¿Sí? Entonces Cristo es la solución. En Cristo tenemos privilegios y compromisos. Nos da el privilegio de la salvación, pero sobre todo nos recuerda el compromiso de responder a esos mandamientos, a esa vida recta que Él nos indica que debemos vivir. Terminamos con esta oración. Ven Espíritu Santo, hagámosla juntos. Guíanos con tu fuerza sobrenatural para construir la civilización del amor con la potencia de la palabra eterna, la cual nos inspira e impulsa para enfrentar y derribar las pandemias del COVID-19, del racismo y la violencia, con fe sincera, esperanza firme y caridad auténtica. Gracias, Espíritu Santo, porque en ti podemos creer, esperar y confiar. Amén. Hemos terminado nuestro tema. No sé si tengan preguntas o quieres terminar. A ver.
¿Sí estuvimos bien con la media hora o me pasé? Un aplauso. No, al Señor. Al Señor también. Muchas gracias, señora Mónica Reynoso, por compartir con nosotros tan lindo mensaje de esperanza en las virtudes teologales. Una semana más de bendiciones para todos nosotros, para los de casa, los que estamos aquí presentes. Y algo que quisiera solo agregar es que todo ese mensaje de esperanza lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Y por eso es muy importante que continuemos orando con la palabra del Señor. Tenemos la oportunidad de venir a la misa también para escucharla y que el Padre nos la explique punto a punto, paso a paso. Es muy importante seguir meditando. Pueden tener la oportunidad de ver este video nuevamente desde casa y reflexionar acerca de este mensaje tan bonito. Los esperamos nuevamente la próxima semana con otro mensaje de esperanza y que sigamos así caminando. Solo quiero finalizar también, de parte de todos nosotros de la parroquia, le deseamos un feliz cumpleaños a nuestro párroco, nuestro pastor, el Padre Ismael. Que Dios los siga bendiciendo, que este mensaje de alegría, de esperanza siempre sea luz en su camino, y gracias por toda su misión, su entrega, su dedicación a nuestra comunidad. Que Dios lo bendiga, Padre. Muchas felicidades y gracias, señora Mónica. Mucho gusto. Estamos para apoyar. Buenas noches a todos. Ya la pagamos. Con mucho gusto.